enero, Fausto, y ya se empieza a hablar de el número de inflación de enero. Así es. Y la noticia no sería buena ni para el gobierno ni para nosotros, que lo estamos sintiendo día a día, ¿no? ¿Cómo vienen ustedes con la medición de la inflación de enero? Nosotros tenemos medidas 3 semanas, o sea, nos Sí. falta la última porque todavía estamos en enero, así que no pudimos terminar el mes. Pero tenemos una inflación de 4,3% en estas 3 semanas acumuladas, ¿no? 4,3. 4,3. Con lo cual, 1.1 por semana. más o menos. La Sí. última semana dio casi 1. En realidad, siempre pensaba que la primera semana se lleva casi todos los premios porque es la... Hay muchos servicios que justo una sola vez por mes, entonces es a partir del primero del mes. Muchos precios se ponen a partir del primero del mes, con lo cual la primera semana es mucho más fuerte. Ahí están viendo el gráfico, fíjate que la primera semana de cada mes es mucho más fuerte. Ese palito que se ve Sí, que vez, sube. cada tanto, que salta mucho, esa es la primera semana de cada mes. ¿Tá? Perdón, dije mal, 1.4 por semana, con lo cual estaría bastante cerca esta medición de los 6 que están diciendo las consultoras privadas. Claro, en realidad la última semana dio 0,9, con lo cual estás ahí alrededor de 1%. Si eso se mantiene, vas a estar hablando de un fin de enero de un 5 y algo, entre 5 y medio, entre 5 y 5 y medio. Puede ser 6 en alguna medición, pero me parece que va a estar más en el rango de 5 y medio. Más en el rango de 5,5. ¿Y qué pasa con alimentos y bebidas? Ahí estamos viendo alguna góndola de supermercado. Hoy la noticia es que si bien los camioneros se tomaron vacaciones, hoy salieron los piqueteros a controlar precios. Y no sirve para nada. De hecho, alimentos y bebidas dio más fuerte. Por eso también el indicador, muchos están hablando del 6%, porque si vos ves alimentos y bebidas, en 3 semanas dio 4,8. O sea, dio medio punto más que el promedio de la inflación. Y eso es así, puede llegar a 6% si se mantiene esto en la última semana, ¿no? Bueno, eso sería fuerte porque estamos hablando con precios, muchos precios congelados, ¿no? Mucho precio congelado, mucho acuerdo de precios, pero lo que pasa es que acá empieza a jugar la carne, que es un precio que no estaba jugando. La carne era un precio que el año pasado prácticamente no subió. ¿Por qué? Porque con la sequía se hacía difícil conseguir el grano para alimentar a los animales. Claro. Entonces los chacareros lo que hacían era liquidar el ganado en la hacienda, en Liniers, por ejemplo, y eso mantenía el precio bajo. Pero había sobreoferta y por esto mantenía el precio exactamente, bajo. Había mucha carne, mucho ganado llevándose a Liniers para liquidarlo, para hacer la carne. Pero en algún momento ese esquema hace que se te acabe el ganado. Claro. Que es lo que está pasando. Entonces cuando se acaba el ganado, ahora empieza a subir. Acordate cuando pasó a tal punto que se empezaron a liquidar vientres, ¿no? Bueno, yo no sé si este año no vamos a estar viendo eso, ¿no? Podríamos estar viendo eso, sí, totalmente. La liquidación de vientres es liquidar las hembras, que es lo que te da el ganado ternero, futuro. Claro. El problema de la carne es que tu bien de capital es el producto. Claro, está bien. Entonces, vos cuando querés... Y que lleva su tiempo. Y que lleva su tiempo. Entonces, liquidar hembras es un problema porque eso significa que después, si se normaliza, si vuelve el clima a ser normal, vos te quedaste con menos hembras para tener más terneros. Y eso hace que el precio de la carne les lleve tiempo también empezar a bajar de nuevo. Mira, me están diciendo que la carne la semana pasada, que alguien que nos está viendo, aumentó un 30%. Y que esta semana se empieza a trasladar. Y es muy probable. De hecho, yo no sé, ahora, bueno, cuando tengamos la medición de final de año, vamos a ver si ya eso se empezó a trasladar en... Yo vi una crecida la semana pasada, decían que había subido solo en una jornada un 17% en cañuelas y que el rebote de eso en góndolas iba a ser de un 5%. Bueno, es posible. A ver, si uno mira el gráfico de mayorista a la góndola, es igual. Sí. O sea, se traslada. Puede no ser instantáneo, puede ser que al principio sea un 5%. Hay una razón para que pase eso, porque depende de la cadena de distribución, de los frigoríficos, y si estás comprando una carnicería, el carnicero no le queda otra, le sube la carne. Es ahí. El supermercado por ahí tiene un margen de maniobra porque dice, bueno, vendo más fideos, pongo una oferta. Sí, o traslada tal cual a otro precio y después eso, o algunos cortes y otros no tanto. Depende de lo que tenga, tiene otros volúmenes. Entonces, eso hace que puede ser que se vaya trasladando a poco, pero claramente este año cuando la carne se va a comportar de manera completamente diferente a lo que se comportó el año pasado. ¿Y esto cuánto puede jugar entonces en términos, digo, de porcentaje total en el peso de la canasta de alimentos y bebidas? Mira, la carne en general, la carne es un 7% del producto de la canasta total. Sí. De toda es el producto más importante en su conjunto. Tomando como carne el pollo, el pescado, todas las carnes. Sí.
Pero es obvio, si sube la carne vacuna, nos vamos a dar vuelta, vamos a comprar pollo, te va a subir el pollo, te da vuelta, compras cerdo. Te sube el cerdo y así sucesivamente. Sí. Y el pescado pasa lo mismo. Entonces, esto va a empujar a todas las carnes para arriba. Y si eso pesa un 7%, bueno, depende de cuánto te impacte. Calcular que cada 10 puntos de aumento o 10% de aumento de la carne te pega 0,7% en 0,7%. Calculan que va a subir un 40% antes de abril. Acá, desde la Secretaría de Comercio Interior, se arrancaban los pelos. Decían, no, ¿cómo nos van a pedir un 40% de una y qué sé yo? Dicen los productores que venían justamente un 40% retrasados. El año pasado subieron 60% los cortes, con lo cual, obviamente, contra la inflación, a hoy no están esos 40 puntos abajo. Esos 40 puntos abajo. Exactamente. Y yo creo que puede ser peor. Porque con la sequía que tenés, es posible que te empiece a faltar directamente ganado, ¿no? O sea, claro. En este verano. Y ahí ya, porque faltante grano, ¿no? Y ahí ya vas a estar viendo... Que es el alimento del ganado, ¿no? Exactamente. Ahora, Fausto, pero hay otro precio en la economía que también empezó a moverse, no solo la carne. Precios que venían planchados y que en enero empezaron a corregir. El otro es el del dólar. El dólar también empezó a subir, en rigor, después del Mundial. Terminó el Mundial, el dólar empieza a subir. Ya subió 15% en lo que va de enero. En este momento está a 385 pesos. Estamos hablando del dólar blue. Es un 15% de su valor. ¿Cómo va a impactar esto en la inflación? Si es que ya no impactó en el mes de enero. Mira, el tema del dólar, vamos a ponerlo así, es difícil saber cómo impacta en cuanto a expectativas, porque la verdad es que es cierto que dentro de la canasta del consumidor hay muchos productos que están vinculados al dólar. Esos productos más que nada están vinculados al dólar oficial en principio, en teoría, Sí. Pero decíselo al tipo que tiene que ir a conseguir el dólar oficial, que no lo consigue. Nadie lo consigue. Que nadie lo consigue. Entonces dice, bueno, ¿cómo? Dos cosas, o me falta insumos, y ahí tengo un problema. Si me falta insumos, fíjate lo que pasa. A ver. Yo tengo que vender menos. Ahora, yo tengo que aumentar los salarios, tengo que aumentar el gasto, tengo un montón de gastos fijos que mantener. ¿Cómo pago ese gasto fijo con menos producto? ¿Cómo sube el precio del producto? Claro. Entonces, que el dólar blue suba no es tan complicado para el señor por el lado de cuánto voy a subir los precios, sino que no tengo insumos. Ahora, ponele que consigas. Que consigas esos insumos que hoy no está pasando. Ponele que consigas. Sí. Vamos a un escenario mejor. Sí. Ponele que consigas. Después tenés que recuperarlo. O sea, vos tenés que entender que cuando vendas tu producto, con lo que vendas, con la plata de lo que vendas, vas a tener que comprar los insumos de nuevo. La reposición. El costo de reposición, sí. Y vas a meterle un ojo al blue para ver cómo viene el dólar. Porque sabés que si el blue sube 20% y el gobierno en algún momento va a tener que corregir lo oficial. Entonces, el dólar que está metido en la canasta de consumo es una mezcla de factores. Si faltan muchos insumos, se va a mover mucho más parecido al blue. Si faltan pocos insumos, se va a mover menos, pero depende de cómo se esté moviendo el blue. Acá faltan muchos insumos. Acá falta muchos insumos. Claro, lamentablemente es así. Y además, históricamente, siempre se traslada a precio, digo. Siempre. ¿Por qué? Porque nosotros estamos siempre con un ojito puesto en el dólar y en este caso en el blue porque el oficial no existe, digo, para nadie. Porque el gran problema, tanto la inflación como el dólar, la suba de los precios como la suba del dólar, lo que está reflejando es el problema fundamental, que es cuánto vale el peso. Claro. O sea, en realidad lo que estamos viendo es que el peso cae de valor y lo vemos en la inflación y lo vemos en el dólar. Y acá déjame comentar un tema más. El tema de la carne, per se, te va a pegar los índices, pero si vos no tuvieras inflación, sería un problema de actividad económica, realmente. Claro. Porque ¿qué pasaría? Bueno, la carne subiría de precio, pero como no tenemos más pesos para gastar, y bueno, algo vamos a tener que dejar de consumir. Consumiríamos menos carne y menos gaseosa, ponele, lo que fuera. Entonces tendrías una caída de la actividad económica. Que de hecho también está pasando. Porque estos cambios de precios relativos, entre la falta de insumos, los cambios violentos en los precios relativos, lo que está generando es que la actividad económica lleve 3 meses consecutivos de caída. Según la semana pasada. La industria un poco más, incluso, ya 4 meses. ¿Ya es el cuarto mes de caída consecutiva? El cuarto mes de caída consecutiva en la industria. O sea, diciembre volvió a caer. Los costos de las empresas están subiendo más o menos arriba de la inflación. Con la UADE publicamos un dato, está un poco atrasado porque es de noviembre, pero el índice de costo de las empresas, contabilizando todo, contabilizando las huelgas, los cortes de ruta, los costos de insumos, todo, y está subiendo más o menos al ritmo de la inflación. O sea, a noviembre 85, cuando la inflación núcleo era 87 por ahí, ¿no? Claro. Ahora, Fausto, el fin de semana, ayúdame con esto, Javi, Juntos por el Cambio sacó un comunicado en donde apunta directamente a la economía. Sí,
Vamos al domingo puntualmente, este fin de semana, Juntos por el Cambio, lo que dice, y si te parece lo repasamos Dale. en unas placas que tenemos, Helio, porque la advertencia que hace la oposición, yo te diría que es más que preocupante. De esto sabe muy bien Fausto. Fíjate los principales puntos que menciona Juntos por el Cambio. Primero, hablan de riesgo de crisis económica mucho más profunda que la actual. Acusan al gobierno de estar alargando la mecha al costo de agrandar la bomba. Wow. Yo te remarco el término Agrandar la bomba. bomba, sí. Hablan directamente de bomba económica. También culpan al kirchnerismo, al gobierno, por bajar el déficit fiscal, atrasando jubilaciones y salarios. Fíjate qué paradoja, ¿no? El kirchnerismo ajustando jubilaciones y salarios. Cuentan que la deuda del Banco Central supera los 10 billones, que es el 12% del PIB. Sí. También acusan al gobierno de algo que recién mencionaban, el tema del dólar oficial, las importaciones, que distribuyen dólares oficiales discrecionalmente a importadores, solamente algunos. Totalmente. Discrecionalmente, los que tienen el WhatsApp de algunos funcionarios del gobierno. Y también hablan del endeudamiento, endeudamiento récord, otra paradoja para el gobierno, ¿no? Que creció en la gestión de Alberto Fernández en 83.000 millones de dólares. Y acá estamos hablando de dólares. Ahora, con todo esto que está enumerando el comunicado Juntos por el Cambio, Fausto, ¿cuál te parece que es la principal preocupación que tenemos que tener? Lo que está haciendo Juntos por el Cambio, y salió después a aclarar específicamente Patricia Bullrich, es, bueno, cuando tomamos el gobierno en 2015, nos dijeron que no fuimos claros con lo que estábamos recibiendo, la famosa herencia, ¿no? Bueno, ahora queremos anticiparnos y decir, nos están dejando una bomba económica, una bomba financiera. ¿Qué es lo que debe preocuparnos de lo que estamos viviendo ahora? Y pensando siempre que estamos enfrentando un año electoral, ¿no? Con todo lo que eso significa. ¿Cuánto tiempo de programa tenés? Si querés, Hasta las 5 estamos. Hasta las 5 estamos, claro. así que es cortito el programa hoy, así que... si querés es más fácil responder que no tendría que preocupar. Que no. Que Ok. no. A ver, porque vos decís, el déficit fiscal es un problema. No puedes arreglar nada si tenés déficit fiscal. Sí. No puedes arreglar nada. No hay ningún programa antiinflacionario que vaya a funcionar con el déficit fiscal. Sí. Porque Argentina no tiene un problema de déficit fiscal de 2%, de que se nos fue la inflación del 8 al 10% y queremos bajar, hay que hacer unos pequeños ajustes. No tenemos una inflación del 100%. Con 100% de inflación, es comparar un tren que viene a 100 kilómetros por hora. Vas a tener que tomar muchas más medidas que si tuvieras un tren que viene a 10 kilómetros por hora. Entonces, el déficit fiscal para mí tenés que erradicarlo, no podés sostenerlo. Es cierto que como el gobierno no quiere hacer un ordenamiento fiscal real, dice, bueno, che, ¿cómo ordenás el déficit fiscal como en tu casa? Bueno, estos gastos no se pueden hacer más. Sí, ajuste. Recorte. Básicamente, Sí, recorte. hay dos formas de recortar. Una es decir, bueno, mira, toda esta gente que no necesitamos, la verdad que, o este servicio que estamos poniendo porque nos gusta, saquémoslo porque no es tan prioritario. Bueno, ordenar qué cosas el Estado puede gastar plata y en qué cosas no son tan prioritarias, ¿no? Esa es una forma, que sería la lógica. La otra es recortarle a todos un poquito, dibujándole los números, renegociándole a todos, diciéndole, bueno, en realidad te subo el 20%, pero la inflación fue 30%, y te voy licuando, lo cual genera mucho más problemas. ¿Por qué? Porque no cumplís con tus promesas, terminás engañando a todo el mundo cuando licuás, por ejemplo. Dos, no dejás el Estado ordenado. O sea, sigue habiendo gastos que no son prioritarios, que por ahí se benefician o se perjudican tanto como aquellos gastos que sí son prioritarios, o aquellos que sí les prometiste, por ejemplo, aquellos que aportaron toda su vida para la jubilación, lo estás perjudicando igual que al tipo que es un ñoqui. Sí. Entonces, no es justo eso, ¿no? Entonces, para mí lo que falta es una reforma realmente del Estado. Sí, bueno, una reforma del Estado, es decir, esto no es prioritario, esto sí es prioritario, esto sí, esto no sirve. Lo que pasa es que te olvidaste la última parte de la pregunta. Estamos en un año electoral. Estamos en un año electoral. Claro. Entonces hay que hacerse cargo de todo eso, ¿no? Exactamente. Como eso con el no costo se hace, que puede tener, sí. Como eso no se hace. Bueno, entonces, ¿cuál es la alternativa? Y bueno, tratar de estirar, licuar, porque es un año electoral. Porque la licuación en el fondo es tratar de que vos te des cuenta más tarde que te están... Claro. Y llegar a las elecciones cuando ya pasó. Y después vemos. Y después vemos. ¿A quién le toca? Exactamente. El otro tema es el crecimiento económico.
O sea, Argentina hace una década que no crece. Y cuando digo que no crece, no significa que digo que no tengas un año donde el PBI subió. Sí. Que es lo que pasó este año, lo que pasó en el 2022, perdón. Porque el PBI subió en el 2022 y subió en el 2021 porque el 2020 se cayó tanto que te permite tener 2 años de recuperación, pero sin crecimiento económico. ¿Y cómo lo ves? Claro. Por el Producto Bruto Per Cápita, por el cuánto produce Argentina por habitante. Hoy Argentina produce por habitante menos que hace 10 años. O sea, cada habitante produce menos en promedio. Y eso es signo de una economía que no crece. Y si no resolvemos eso, si no empezamos a entender que Argentina no solamente tiene que hacer las reformas de mediano plazo para arreglar la macro, o sea, arreglar las cuestiones fiscales, arreglar la inflación, arreglar las cuestiones monetarias, etcétera, sino además hacer reformas que permitan que después de eso podamos salir creciendo y generar empleo y que la gente gane más y que aumenten los salarios y que aumente la productividad, estamos fritos, ¿no? Entonces, pero todo eso requiere reformas. De esta no salimos sin reformas, ¿eh? No hay, vamos a tener que hacer reforma al Estado, probablemente algunas reformas regulatorias, como reforma laboral. Porque etcétera. además las medidas coyunturales apagan el incendio de 5 minutos, ¿no? Por ejemplo, digo, haces un blanqueo y tapas un agujero, digo, pero no solucionaste el problema de fondo. Siempre lo vas a tener, o sea, pagaste la de este mes, pero digo, como cuando vendés algo en tu casa, decís, che, estoy apretado, me desprendo de este bien. Sí, rápido para saldar esta deuda, pero después, pero digo, ¿cómo si no hago? ajustás los gastos, Claro. exacto, si no ajustás los gastos, lo vas a volver a tener en Ese es el 2000. punto. Primero tenés que ajustar los gastos, pero además no solo eso, sino que además también tenés que estar pensando si vos querés crecer, porque tu objetivo no es solamente sobrevivir. Tenés que decir, bueno, yo además quiero crecer. Claro. O mi familia, o mis hijos. Entonces tengo que lograr además que mis hijos puedan tener un mejor trabajo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, Ahí ya estamos hablando de larguísimo plazo. sí, pero Argentina lo necesita como el agua porque no crece. Mientras todos los países de la región están creciendo, Argentina no crece. Y no crece desde hace una década. O sea, nosotros hoy perdimos una década con respecto a Uruguay, Paraguay, Perú, Brasil, etcétera. Sí. Fíjate, y lo ves perfectamente en algunas cosas, medios de pago. Hoy en el mundo ya no se usa más el efectivo en casi ningún lado, a menos que sea una decisión del país, digamos, ¿no? Pero casi no se usa el efectivo, se usan las tarjetas para todos lados. Acá vos querés usar la tarjeta de crédito para algo y te cobran a vos impuestos, al que te vende, a todo el mundo por todos lados. Sí, o te cobran un recargo. Las estaciones de servicio, hace una semana dejaron de aceptar tarjeta de crédito. Ahora, la tarjeta de crédito es vieja. Ya vos vas a otros países, no existe la tarjeta de crédito. Pero No, es todo celular. El discurso del gobierno, Fausto, es lo contrario a lo que decís vos. Ellos dicen la Argentina es el segundo país que más creció en el mundo. Dicen que la inflación está bajando. Todo lo contrario a lo que venís relatando, bueno, ¿no? Es que otra vez, volvemos a tratar de engañar a todos a ver si llegamos. Claro. Entonces, porque hay una confusión además enorme entre lo que es crecimiento económico y lo que es suba el PBI en un año en particular. Yo te digo, este año subió el PBI, sí. Es como que, no, estoy re flaco, mira. Esta vez pesaba 300 kilos, ahora peso 280. Bajé 20 kilos, más que todo lo que está acá. Claro. Sí, bueno, está más flaco, pero no está flaco. Bien. Claro, no está bien de todo. Entonces, eso es lo que tiene Argentina. Tiene que entender que tiene que cambiar la forma de hacer las cosas para que la economía crezca. Primero para frenar la inflación y toda esta locura y cosas que en el mundo no existen, ¿no? Y después ver cómo crecemos, ¿no? Fausto, muchas gracias, De como nada. siempre. Un placer. Bien, Resistencia te invita a